les agradecemos la participación en esta actividad de este Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología. El día de hoy tenemos el placer de contar con dos invitados que se enlazan desde España. Les agradecemos mucho también este horario. Este Congreso, por primera ocasión, que tradicionalmente se hace desde México, se está haciendo aquí en Argentina. Tenemos 3 horas de diferencia con México y bueno, ahora qué más decir que de España. Entonces, le agradecemos mucho a nuestro webinar presencial, se diría aquí talleristas, pero bueno, es el webinar, no. Ustedes saben cómo se dice, Javier y Juanmi, pero, Talleristas, vale. pero bueno, les agradecemos mucho. Está Javier Suñé y Juanmi Muñoz de la Red Espiral de España. Ellos, como ustedes han de haber notado, han presentado un libro sobre inteligencia artificial en el aula. Y entonces, la experiencia que es acumulada nos las comparten el día de hoy y estamos muy agradecidos. Les damos la bienvenida a esta actividad. Les agradecemos mucho esta disposición para compartir su conocimiento, experiencia. Y bueno, el espacio es todo suyo y desde luego, si ustedes quieren comentar un poco más de su experiencia y participación, apropiense del espacio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues gracias, Muchas gracias. Antonio, y buenas tardes a todos y a todas desde España, Barcelona. Vamos a comenzar, os vamos a presentar el guión con una presentación que nos va a empezar a compartir Xavier, que me dice amigo. Y de momento tenemos el índice de los contenidos. Este taller, este webinar taller, tiene como 7 apartados y cada uno tiene asignados unos tempos. Ahora comentaremos muy breve y rápidamente los objetivos del taller. Después entraremos a hacer una introducción que dé contexto a este tema de por qué la importancia de la inteligencia artificial en educación. Haremos una demostración de recursos y herramientas que vosotros podréis ir desarrollando paralelamente mientras nosotros vayamos explicando. Hay una actividad práctica que trabajaréis en equipos de 5 personas que durará un poquito más, 40 minutos. Después, en esa práctica tendréis que desarrollar un mini o micro proyecto que tendréis que presentar después al resto de los compañeros y compañeras. Haremos una pequeña reflexión, un debate ético, también muy quick, muy rapidito, y acabaremos finalmente con una presentación de recursos adicionales y una pequeña encuesta de cierre del taller. Bien, dicho esto, los 4 objetivos fundamentales de este taller van a ser conocer qué impacto tiene la inteligencia artificial en educación, identificar herramientas de inteligencia artificial para todas aquellas personas que trabajan o que tienen relación con la educación, especialmente para los docentes, desarrollar estrategias de implementación y crear propuestas didácticas con inteligencia artificial, que es la parte práctica que acabo de comentaros. Dicho esto, y antes de seguir, vamos a presentarnos, evidentemente, para que nos conozcáis un poquito más. ¿Xavi? Sí, me oís bien, ¿no? Bien. Queremos que vosotros también vayáis practicando lo mismo que vamos haciendo nosotros, ¿no? Lo que pasa es que habrá algunas partes prácticas que las tendréis que desarrollar a posteriori del taller, ¿no? Porque durante el taller el tiempo será... tendremos que aprovecharlo al máximo para poder abarcar lo que tenemos previsto hacer el día de hoy. Entonces, ¿qué mejor que preguntar a la inteligencia artificial que conoce de nosotros mismos? Esto es una práctica que haremos también con vosotros después. Y ahora lo que voy a hacer, si me permitís, es... Voy a dejar de compartir un momento. A ver. Si puedo dejar de compartir. Un momento. Madre mía, por favor. Que me está dando muchos mensajes. Bien, ahora. Si veis mi pantalla... Yo le voy a preguntar al móvil perdón, quiero decir al chat GPT a través del móvil, si lo estaréis visionando. Supongo que vosotros habéis utilizado de estas aplicaciones
bueno, algunos según el test inicial que veremos después lo habéis utilizado muchas veces ya, pero bueno, sí que es interesante ver qué es lo que sabe de nosotros, ¿no? Vamos a ello. Voy a intentar presentar a Juanmi. Y la pregunta es, ¿conoces a Juan Miguel Muñoz, un profesional de la educación de Barcelona? ¿Qué sabes de su trayectoria profesional? No tengo información específica sobre Juan Miguel Muñoz. ¿Quieres que busque más detalles o prefieres compartir algo sobre su trayectoria para la presentación? Hola, me defrauda un poco que no conozcas a Juan Miguel Muñoz porque hace una semana lo conocías perfectamente. ¿Puedes investigar un poco más, por favor, y decirnos qué conoces de Juan Miguel Muñoz, que es un profesional de la educación en Barcelona? Pregúntale por Juanmi mejor. Siento la confusión, pero no tengo información previa sobre Juan Miguel Muñoz. Puedo investigar sobre él si necesitas detalles más específicos. ¿Te gustaría que lo haga? A ver, me va a Juanmi. un segundo, que vamos a acabar antes diciéndole Juanmi. Hola, mira, quería saber qué conoces de Juanmi Muñoz, que es un profesional de la educación. ¿Qué sabes de su trayectoria profesional? Mi Muñoz es un profesional muy destacado en el campo de la educación y la tecnología. Con sede en Barcelona, su trayectoria se caracteriza por una fuerte combinación de pedagogía e informática, lo que le ha permitido liderar proyectos innovadores en educación. Desde sus primeros años, mostró interés por la tecnología, influenciado por el entorno de su familia. Y ya en los años 80, participó en uno de los primeros cursos de informática orientados a la educación, centrándose en el lenguaje de programación. Ha trabajado tanto en la enseñanza pública como en instituciones concertadas, además de tener una etapa en el sector empresarial, desarrolló proyectos relacionados con la tecnología educativa. Actualmente es codirector del Observatorio de Innovación Educativa y Cultura Digital de la Asociación Espiral, una organización sin ánimo de lucro que promueve el uso de tecnologías para mejorar las metodologías educativas. Además, ha colaborado con la Universitat Oberta de Cataluña, UOC, durante más de 20 años, donde ha continuado explorando cómo la tecnología puede transformar la enseñanza. También ha estado muy vinculado a la administración pública, habiendo trabajado en el Consorcio de Educación de Barcelona y en la Generalitat, especializándose en la evaluación educativa. Su enfoque se ha centrado en integrar la tecnología y la innovación en los procesos de enseñanza, evaluando cómo estos pueden mejorar tanto la experiencia docente como el aprendizaje de los estudiantes. Su trabajo lo posiciona como una figura clave en la promoción de la cultura digital y la innovación educativa en España. Bueno, pues para no saber nada de Juan Miguel Muñoz, conoces toda la vida de Juanmi Muñoz, que es la misma persona. Así es que esperamos que en las próximas ocasiones que preguntemos por Juanmi Muñoz o Juan Miguel Muñoz, nos digas más o menos lo mismo. Muchas gracias. Muy bien, ya veis que estas son las cosas del Big Data, de los datos que tiene y cómo se manejan. Es uno de los temas que comentaremos así un poco de pasada, pero es importante conocer que, claro, la inteligencia artificial se alimenta, se nutre de los datos que tiene en Internet, con lo cual a veces se presta a confusión. Bien, dicho esto, vamos a presentar a Xavi Suñé y le vamos a pedir también. Hola, ChatGPT. ¿Conoces a Xavier Suñé, un profesional de la educación de Tarragona? ¿Qué nos puedes explicar de su trayectoria profesional? Se lo está pensando. Es un destacado profesional de la educación, originario de Tarragona, con una extensa trayectoria que comenzó en 1979. Ha trabajado principalmente como profesor de informática en el Instituto Vidal y Barraquer, en Tarragona. A lo largo de su carrera,
También ha desempeñado un rol clave como técnico docente en la sección de servicios educativos y en el área de cultura digital del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Además de su labor docente, ha sido codirector del Observatorio de Innovación Educativa y Cultura Digital, ODITE, de la Asociación Espiral, una organización dedicada a la integración de la tecnología en la educación. Xavier ha estado involucrado en diversos proyectos innovadores, como el programa Aumenta.me, centrado en la realidad aumentada aplicada a la educación, y ha participado activamente en formaciones del Plan de Formación Permanente del Departamento de Educación. Desde su jubilación en 2020, sigue comprometido con la educación digital y la innovación, colaborando en iniciativas de emprendimiento y liderazgo educativo como Cellworking. Muy Gracias. Bien, muy bien. Bueno, pues está bastante actualizado, ¿no? Sí, sí, qué maravilla. Muy bien. Pues estos somos nosotros, así que según ChatGPT. Xavi, continuamos. Continuamos. A ver, previo al taller, pudisteis rellenar con el objetivo de establecer un poco el contenido final que hemos dejado para el taller, de los materiales que os hemos preparado en esta web, que luego os compartiremos, la podréis disponer para lo que queráis. Hicimos una de las maneras que tenemos de poder saber cuál es el punto de partida, ¿no? Entonces, el punto de partida es importante precisamente para poder fijar cuáles son los contenidos y los niveles que vamos a trabajar en el taller, ¿no? Entonces, el cuestionario es el que pudisteis rellenar a través de la inscripción cuando os inscribíais en el taller, y las respuestas, si me permitís, pues queremos compartirlas porque bueno, simplemente para que veáis que está balanceado como era previsible, es decir, estamos, yo creo que más o menos igual en el Estado español también, y donde estamos nosotros afincados, y si hacemos un taller de inteligencia artificial, los resultados del test previo serán muy parecidos, ¿no? Fijaros que hay mitad y mitad entre personas que tienen un conocimiento básico, y la otra mitad prácticamente, un poquito menos, que tienen poco o ningún conocimiento, y de las 38 respuestas hay 4 que han respondido nivel avanzado, es decir, que utilizan habitualmente inteligencia artificial. También hay que decir que la mayoría utilizáis ChatGPT, pero hay muchas otras aplicaciones y servicios de inteligencia artificial que estáis utilizando, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que aquí en la práctica docente es, lógicamente, porque se supone que la mayoría de vosotros sois docentes o estáis en la carrera docente, utilizáis la inteligencia artificial principalmente para preparar clases, o para generar materiales, o para trabajar evaluación, o para trabajar analítica de los resultados, o cualquiera de las acciones que se puedan emprender a través de la inteligencia artificial. Entonces, en las preocupaciones es donde nos hemos fijado también para después. Hay un apartado que os ha comentado Juan al principio, que es este apartado, que tendremos un tiempo, pues bueno, relativamente pequeño, pero que será suficiente para un taller de 2 horas como es este, que es pues las principales preocupaciones, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que más te preocupa de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hoy han dado el premio Nobel a los 2 padres de la inteligencia artificial. No sé si lo habéis podido escuchar o ver en alguna noticia, pero bueno, es interesante ver las declaraciones que hace uno de ellos, ¿no? Que la compara con la revolución industrial. Es decir, que nosotros, yo creo que somos muy conscientes, seguro que casi todos o todas, todos juntos los que estamos aquí, pero en este caso Juanmi y yo, por eso estamos aquí, ¿no? Porque estamos convencidos que esto es un gran paso y que tenemos que saber racionalizarlo, y saber cuándo, cómo y dónde utilizarlo, y transmitirlo de la manera que pueda impactar positivamente en las aulas, ¿no? Los aspectos que más os interesan,
nosotros hemos hecho un resumen, os estoy presentando simplemente el formulario de respuestas, pero lo hemos analizado con una hoja de cálculo que no hace falta mostrar ahora en estos momentos. Y fijaros que los que más interesan normalmente siempre son, bueno, los tres que destacan, ¿no? El tema de herramientas, que en todos los talleres, lógicamente, igual se llaman talleres por eso también, pues se trabaja con herramientas que nos permiten aplicarlas en las aulas. Y después también el tema de la evaluación es uno de los que más preocupa. Cómo trabajar la evaluación y la retroalimentación, y o sea, el feedback con el alumnado y la tutoría también son los tres ejes, junto con los temas de pensamiento crítico, ética y protección de la intimidad, etc. Y propiedad intelectual. Es decir, todos estos son los principales temas que están en danza. Lo que te gustaría desarrollar más, pues bueno, aquí hay un poco de todo, ¿no? Si depende del nivel que habéis dicho que tenéis en el formulario, pues claro, los deseos de avanzar son unos u otros, ¿no? Esto es lógico en todo este tipo de test de punto de partida. Y el desafío, bueno, en cuanto al desafío es, más que nada, ¿qué piensas que puede costar, entre comillas, el costar la implementación de la inteligencia artificial de una manera sistemática en las aulas, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, vosotros habéis manifestado estos temas, como vosotros no tenéis acceso a las respuestas, pues para que veáis lo que habéis ido respondiendo, lo tenéis en la pantalla, que supongo que se ve por el tamaño de la letra, que no lo sé. Pero quiero ir un poco rápido porque el tiempo se nos comerá sin darnos cuenta. Y luego hacemos este check-in también para saber qué es lo que esperas de este taller, ¿no? O sea, bueno, que de lo que tienes previsto que vas a ver en el taller, luego al final os haremos un check-out para que nos digáis con 2 o 3 palabras o con una frase, cosas muy concretas, qué es lo que os lleváis del taller en función de vuestro punto de partida y de vuestras expectativas respecto al taller. Por mi parte, Juanmi, creo que ya está. No sé si hace falta alguna cosa más. No, Si queréis vamos comentar, avanzando. comentarlo, ¿eh? Es decir, lo podéis comentar en cualquier momento. Simplemente tenéis que pedir la palabra y podéis opinar lo que queráis. O en el chat, casi mejor para poder agilizar, porque como hay O en hay el mucho chat. tema para desarrollar todavía, pues que no se nos coma el tiempo. Bien, Vale. entonces, si os parece, continuamos y entramos un poco a ver eh, qué impacto puede tener la inteligencia artificial en educación para que tengamos un contexto de la importancia, ¿no? Y se dice que las aplicaciones, o se piensa, o hay un consenso bastante generalizado de que las aplicaciones fundamentales son estas tres que tenemos en pantalla que nos va a poner ahora Xavi, que sería lo que es el aprendizaje personalizado, que lo vais a encontrar en todos los lugares donde busquéis información sobre para qué nos sirve la inteligencia artificial en educación. Aparece el aprendizaje personalizado, la personalización del aprendizaje, el aprendizaje adaptativo, etcétera, etcétera. Otro aspecto muy importante de la inteligencia artificial es la parte de la evaluación automática, es decir, la evaluación inmediata y la evaluación formativa y formadora que se hace de manera automática y permanente, lo cual yo creo que es una de las grandes aportaciones que vamos a encontrar en la inteligencia artificial. Y una tercera es el apoyo a la enseñanza, el apoyo al docente como, como la persona que gestiona y que planifica las lecciones y los temas que desarrolla, como la persona que tiene que poner notas, como la persona que tiene que hacer programaciones, que tiene que buscar recursos, etcétera, etcétera. Estas tres áreas serían un poco las tres grandes que tendríamos que tener en consideración. Y dicho esto, vamos a ver un poquito qué impacto creemos que podría tener la inteligencia artificial. ¿Se está viendo la pantalla? Es que yo no sé si la veo. Se está viendo, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí. Vale, pues entonces hay un previo que quería hacer, que es que la educación es como un gran transatlántico, como un gran buque que está cargado de contenedores inmensos
y que le cuesta muchísimo arrancar, le cuesta muchísimo llegar a la velocidad de crucero, porque es tal la cantidad de materiales, de recursos, de ideas, de historias, de culturas, etcétera, etcétera, que cualquier cambio en educación supone un esfuerzo enorme, porque hay una fuerza, que es la inercia educativa, que es la que impide que la velocidad de crucero de la educación sea lenta, por definición. De hecho, cuando queremos implementar cualquier cambio en educación para ver resultados, se habla de que aproximadamente necesitamos como mínimo unos 7 años, es decir, desde que se empieza a hacer alguna innovación, pues necesitaremos 7 años para comenzar a ver qué está pasando. Bien, esto es una cosa que es así porque es así de toda la vida cuando llega alguna innovación a la sociedad. Y esto pasó pues, en la época de los coches, cuando nacen los primeros vehículos de motor, frente a los caballos, pues evidentemente pues la gente pensaba que los coches nunca podrán reemplazar a los caballos porque los coches son un capricho de ricos, porque tienen autonomía ridícula, porque no hay sitios donde repostar. Esto mismo se está comentando ahora de los coches eléctricos y que además necesitan muchos metales, muchos materiales para construirlos, que además necesitan petróleo, que no hay, que se acabará muy pronto. Fijaos que estamos hablando de principios del siglo XX, 1900. En cambio, fijaos en la gráfica, en 1960, el crecimiento exponencial de los vehículos a motor fue vertiginoso. Y esto pasa con cualquiera de los cambios que se han producido cuando nació la televisión. Pues Darry Zanuck, que era un productor de cine de la Century Fox, en 1946 dice, uy, la televisión va a durar 4 días, no va a durar más de 6 meses, porque la gente se va a cansar pronto de ver una caja en la que pasan cosas cada noche, ¿no? Después también hay Konrad Gessner es un médico y zoólogo suizo que fue uno de los pioneros uno de los padres de la zoología moderna y era un gran investigador. Sin embargo, fijaos que decía, la abundancia de libros será confusa y dañina para la mente. Y les pedía a los reyes y a los dirigentes políticos que tenían que tomar medidas para controlar todo ese follón, todo ese guirigay. ¿Qué pasaría con tantos libros? Pero es que en el siglo XIX, algunos grandes expertos y pensadores de la época, hablando de la educación, cuando nace la educación formal a finales del siglo pasado, o a partir de la Revolución Francesa, decían, oye, la educación formal, esto es un peligro porque puede agotar y sobrecargar los cerebros de los niños. Claro, pensaban que los niños podían ser perjudicados por tantas horas de estudio y tanta experiencia académica, ¿no? Cuando nace la radio, a principios de los años de finales del siglo XIX, principios del XX, lo mismo, la radio puede distraer a los niños de la lectura y eso va a ser un cáncer para los niños, para el aprendizaje, decían los padres y decían los educadores. Y esto mismo está pasando pasó cuando empezamos en los años 70 a utilizar las calculadoras, ¿no? Había como una reacción generalizada, y esto yo lo viví en mis primeros años como docente, que decía, si permitimos a los estudiantes que utilicen calculadoras, van a olvidar cómo hacer los cálculos básicos y no van a aprender nunca a hacer las matemáticas de manera correcta. Y también lo mismo ocurrió en los finales del siglo XX con Internet. Cuando nace Internet, los críticos de la digitalización, del Internet, de las redes, decían que el uso de Internet en las escuelas que iba a ser un desastre porque, claro, iba a arruinar la capacidad de los estudiantes para investigar, porque se iban a volver unos vagos, se iban a volver perezosos y simplemente iban a copiar información y no entender nada. Este mismo discurso lo estamos oyendo hoy con la inteligencia artificial, pero además elevado a la enésima, porque la inteligencia artificial, si Internet supuso una gran revolución, la inteligencia artificial está suponiendo todavía mucho más porque es la tecnología más sofisticada y que tiene más potencial de las que se han producido hasta el momento. De todos modos,
vamos a hacer un repaso también muy rápido, porque la inteligencia artificial no sale ahora, no viene ahora de manera automática, sino que ya en los años 20 a los años 60, se empiezan a hablar de las primeras máquinas de enseñar. La máquina de Presi en 1920 fue la primera máquina mecánica. Plato en los años 60 era un sistema de instrucción asistida. En los años 70 y 80 se empieza a hablar de la instrucción asistida por computadora y empezaban a haber software educativos, como el caso de Oregon Trail, que no sé si conocéis, los que sois de unas edades avanzadas, seguramente os puede sonar el Where in the World is Carmen Sandiego, ¿no? Que era un poco de actividad gamificada para aprender idiomas, ¿no? Y en los años 80 o 90 empiezan sistemas de tutoría inteligente, con el LIS, que enseñaba programación en este lenguaje de programación, y Cognitive Tutor, que enseñaba matemáticas. Después, a ver por qué no me pasa ahora. En los años 2010 hasta la actualidad, ya empiezan a desarrollarse experiencias más intensas, ¿no? La tutoría de matemáticas de Carnegie Learning en 2011, el Duolingo, que todos conocéis, aprendizaje adaptativo, que no aprendizaje personalizado, el Zero Space Learning, tutoría también para matemáticas, empiezan los asistentes virtuales y los chatbots educativos. Jill Watson es un asistente de inteligencia para responder preguntas a los estudiantes, y el Century Text, que es una plataforma de aprendizaje personalizado. Perdón, se me ha pasado la última. En los años 20 en los que nos encontramos, en esta década, nace ChatGPT en 2020-22, el 3, y el GPT, el que tenemos ahora gratis, 3.5, el 4.0 y el 4.5, que son los que tenemos en la actualidad, que son versiones premium. Y tenemos también DALL-E, Midjourney en el 21-22 para todo el tratamiento y la creación de imágenes. Y a partir de ahí, la gran explosión, que es un mare magnum de aplicaciones y de recursos inmensa que no nos la vamos a acabar. Dicho esto, quiero comentar así de pasada como 3 grandes publicaciones que yo creo que vale la pena conocer, porque nos ayudarán a entender cómo la educación, cómo la inteligencia artificial puede tener impacto en la educación. Este libro de la UNESCO aboga por el cambio radical en la educación, porque viene a decir que la educación que tenemos hoy ya no sirve para la sociedad que tenemos hoy. Por lo tanto, es una de las grandes apuestas y de las grandes propuestas que nos hace en las páginas de este libro, que podéis descargar de manera también gratuita. Los métodos de enseñanza actuales y aprendizaje están desfasados e incluso son contraproducentes. Y después este otro informe, en el caso más específico en América Latina y el Caribe, en 2020, nos habla del tema de la inclusión, que es uno de los temas que siempre aparece cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Y destaca que la inclusión en educación tiene que estar presente siempre y que todos los gobiernos tienen que tenerlo presente para que puedan ayudar a reducir la desigualdad en distintas regiones, ¿no? Esta otra publicación nos habla un poco de las oportunidades y desafíos que la inteligencia artificial nos puede aportar, ¿no? Y hay un dato muy interesante y muy preocupante, porque fijaos que todavía en la era de la inteligencia artificial tenemos 244 millones de niños y jóvenes que están sin escolarizar y más de 770 millones de personas que sean analfabetas. Por lo tanto, aquí tenemos un reto muy importante y tenemos que ser conscientes de que, aparte de ser un reto, la inteligencia artificial, por mucho que sea muy impotente, si no solucionamos previamente este problema, pues no llegaremos a ninguna parte. Y por eso hace la recomendación la UNESCO a todos los gobiernos que tienen que preocuparse porque la inteligencia artificial respete los principios de seguridad, inclusión, diversidad, transparencia y calidad. Y esto va a ser clave, porque sin esto, todo lo que a continuación expliquemos y todo lo que hagamos después en nuestros centros y en nuestras
y en nuestras instituciones será estéril. Pero bueno, lo que vamos a hacer es un poquito también de repaso de en qué impacta la inteligencia artificial en educación. Voy a hacer como unos pequeños flashes, iré rápido para que no se nos coma el tiempo. Si hay preguntas, por favor, ir guardándolas o ir poniéndolas en el chat para que podamos comentarlas y así podamos seguir avanzando. Bien, lo primero que podemos hablar, que ya os lo he avanzado antes, siempre que hablamos de inteligencia artificial, hablamos de personalización del aprendizaje. Está empezando a haber ya muchas herramientas, algunas ya muy conocidas y populares, que todos conocemos, porque todo el mundo conoce Siri, conoce Cortana, conoce Alexia, conoce el Google Assistant, etcétera, etcétera. Y estos son herramientas que ya existen y que nos pueden ayudar. Hay plataformas de aprendizaje adaptativo que lo que hacen es adaptar los contenidos al ritmo y estilo de aprendizaje. Fijaos que aquí hablamos de contenidos, porque estamos hablando de una parte de la personalización del aprendizaje. Por eso hablamos de aprendizaje adaptativo. Y aquí tenéis el modelo, el ejemplo de K-Newton, que trabaja con aprendizaje predictivo y aprendizaje automático. Después, la personalización del aprendizaje, ¿qué puede hacer? Recomendarnos recursos educativos, muchos, infinitos, casi inabastables. El tema de la evaluación automatizada, que comentábamos también antes, la evaluación también siempre aparece, y el análisis de datos de aprendizaje. ¿Qué aprenden los alumnos? ¿Cómo aprenden? Tener datos de cómo aprenden, de dónde fallan, dónde están los errores, porque a partir del error podemos construir aprendizajes. Otro impacto importante en el tema de la automatización de tareas administrativas. Podemos hacer calificación automática, podemos gestionar horarios y recursos, podemos hacer programaciones, podemos hacer orden del día de reuniones, podemos hacer cantidad de tareas administrativas que nos roban mucho tiempo y que gracias a la inteligencia artificial ahora vamos a poder liberar espacio para tener más tiempo para trabajar con nuestros alumnos. Herramientas de apoyo al docente para el tema de la planificación de lecciones que comentábamos ahora mismo, generar materiales educativos, generar materiales y recursos para el aprendizaje y analizar datos para mejorar las estrategias de aprendizaje. O sea, siempre hablamos de analizar datos porque los datos son importantes porque nos dicen qué está pasando, ¿no? Y nos dicen qué está pasando con muchos datos fehacientes, con evidencias numéricas, con datos que nos van a ayudar a mejorar nuestras propuestas educativas. Todo el tema de la accesibilidad y la inclusión. Fijaos que en nuestros centros educativos a veces tenemos personas sordas, personas discapacitadas, personas con trastornos, personas que son de otros países con otras lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. La accesibilidad, la inteligencia artificial ayuda a la accesibilidad con tecnologías de asistencia, con la traducción en tiempo real para estudiantes de idiomas, pero también para estudiantes de otros lugares. Hay ejemplos que son muy interesantes. Aquí en Barcelona conocemos algunos emigrantes que vienen de otros países, de Marruecos o de subsaharianos o de países del este. Cuando llegan no saben nada ni de catalán ni de castellano, evidentemente, y gracias a los traductores automáticos empiezan a entender y pueden coger el ritmo del resto de los compañeros por esa traducción en tiempo real, ¿no? Y después se pueden hacer adaptaciones para diferentes capacidades. El otro tema, otra vez, volvemos con el tema de la evaluación continuada y el feedback, que ayudan a mejorar el aprendizaje. O sea, es la evaluación en tiempo real. En el momento que hago una actividad, inmediatamente tengo el feedback de qué está pasando y además análisis predictivo de qué puede pasar con ese estudiante si sigue haciendo lo que estamos viendo en los datos que está haciendo o cómo está trabajando. Por lo tanto, se puede hacer un feedback que es personalizado para cada uno y que puede ser oportuno en el momento preciso y adecuado para que no siga empeorando, ¿no? Después, pues evidentemente, el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, y sobre todo el tema de la preparación para el mundo laboral que se está transformando por la inteligencia artificial. Estamos hablando de la educación, pero en el mundo laboral, en cualquier área, en cualquier tipo de trabajo,
no sé si diría que en el 100%, pero en un alto porcentaje, cada vez más la inteligencia artificial está presente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que preparar a nuestro alumno para que tengan en cuenta que en el mundo laboral va a haber inteligencia artificial. Y también muy importante el tema de la ética y la alfabetización en inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con la situación y con la competencia digital, que también tendrá que incorporar toda la parte de la inteligencia artificial. Desarrollo de habilidades, como decimos, pero también desafíos y consideraciones éticas, la privacidad y seguridad de los datos. Decimos que la inteligencia artificial se alimenta de datos, pero claro, esos datos ¿de dónde salen? Salen de nuestros alumnos, salen de nosotros mismos. Entonces ahí hay que tener cuidado porque cuando esos datos, con esos datos se puede hacer un mal uso. Y el tema de la privacidad y la seguridad es delicado, es difícil de resolver, pero hay que ser conscientes de que cuidado con lo que se comparte y cómo se comparte, ¿no? Y sobre todo cuando estamos trabajando en instituciones educativas o tenemos responsabilidades, ¿no? Con alumnos o incluso con profesores, ¿no? Si somos equipos directivos. Todo el tema de la equidad y el acceso a la tecnología es muy bonito, lo que decíamos antes, que podamos tener acceso, pero no todo el mundo tiene medios para acceder ni siquiera a una computadora, ¿no? O ni siquiera a Internet. Por lo tanto, la inteligencia artificial no sirve para nada. Y muy importante que la tecnología es importante, pero no solo la tecnología. Y es importante la tecnología y la interacción humana. Trabajar en equipo es la clave. A tener en cuenta, porque es un impacto que está ahí, que no se puede ignorar, es que el cambio de rol del educador y de la educadora cambia y está cambiando radicalmente. Ya no somos transmisores de conocimiento, porque el conocimiento ya no lo tenemos los docentes, o no lo tenemos solamente los docentes, sino que está en la red. Y lo que tenemos que saber es dónde está en la red y la inteligencia artificial, cómo puede ayudarnos para que podamos ser facilitadores y mentores delante de nuestros alumnos. El cambio de rol supone que hay un desarrollo profesional continuo con tecnologías emergentes, por eso es muy importante la formación permanente, luego insistiremos más adelante otra vez en ello, y la colaboración entre humanos y la inteligencia artificial en educación para seguir progresando. Después toda la parte de futuro, hacia dónde van las cosas, es importante que sepamos que hay tendencias emergentes en educación, hay que conocerlas y la inteligencia artificial es una de ellas y es muy importante y ahora mismo está en candelero. Hay que conocer el potencial de la realidad virtual y aumentada en el aprendizaje y cada vez también más. Nosotros, no sé si alguno de ustedes estuvieron ayer en la presentación que hicimos del observatorio y de la publicación, pero hacíamos referencia a este encuentro de realidad virtual y aumentada desde 2012 y la evolución ha sido impresionante. Y luego que evolucionamos hacia un ecosistema educativo que es diferente al conocido hasta ahora, porque es un ecosistema que está interconectado, que estamos en red, que estamos a través de Internet conectados con el mundo y que además es inteligente, porque la inteligencia artificial dicen que no es ni inteligente, ni artificial, pero sí, de alguna manera tiene una inteligencia metálica, por decirlo metafóricamente hablando. Y esta era un poco la idea que quería transmitiros y acabo con estas palabras de Zygmunt Bauman, que habla del aprendizaje líquido, de la sociedad líquida, ¿no? Y aquí nos interesa, a mí me gusta especialmente esta frase que dice que la educación líquida es la que prepara a las personas para vivir en la incertidumbre. Y el momento en el que estamos es un momento de incertidumbre, para adaptarse a lo desconocido y a este mundo que está en constante cambio. Por lo tanto, cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación de verdad debería ser lo suficientemente rápida para sumarse a este cambio. Y con esto acabo esta introducción para poder seguir adelante y empezamos con la parte práctica. Xavi, cuando quieras. Voy. Un segundo, ¿eh? Vamos a ver si encuentro la presentación que tenía aquí. Vale. Se ve, ¿no? Sí. Vale.
Vale, empezamos ahora el punto 3 del índice que hemos comentado al principio. Entonces, cuando ponemos demo de recursos y herramientas, no es solamente que nosotros vamos a decir las aplicaciones que hay, os vamos a hacer una demostración de cada una, etcétera, ¿no? Bueno, intentaremos hacer el máximo posible dentro de lo que se puede desarrollar, pero también querríamos que de alguna forma, no con esas herramientas principales que son las que os presentaremos ahora, sino con las propuestas que tenemos a posteriori, sí que ustedes vayan practicando también directamente a medida que nosotros os vamos proponiendo algunas acciones que deberemos hacer con algunas herramientas y algunos recursos de inteligencia artificial que se utilizan ya, digamos, de una manera más o menos habitual y consensuada dentro de la educación, ¿no? Entonces, hemos hecho varias clasificaciones, hemos seleccionado algunas aplicaciones y servicios que seguramente conocéis o que habéis utilizado, y comentábamos antes del taller con José Antonio Jerónimo, que está por aquí con vosotros de manera presencial, que hay aplicaciones que se utilizan desde hace muchos años, pero que han ido evolucionando de una manera fantástica, ¿no? Entonces, acoplándose la inteligencia artificial a estas herramientas, estamos hablando de Canva, estamos hablando de Padlet, estamos hablando de, bueno, Kahoot, una serie de herramientas que hemos ido utilizando y que parecía que las íbamos dejando un poco olvidadas. Al integrarse la inteligencia artificial han cambiado, se han lavado la cara, por decirlo de alguna forma, y han evolucionado de una manera muy positiva y dándonos muchas facilidades a los docentes. Entonces, en primer lugar, simplemente citaremos los servicios que son la inteligencia artificial generativa más popular, es decir, la que más se utiliza y que es, en algún caso, a la que vamos a recurrir como instrumento fiable para poder extraer la información que nosotros queremos extraer, es decir, que nos satisfaga las respuestas que nos da. Muchas veces, comentándolo con Juanmi, hemos estado probando diferentes aplicaciones y tenemos que ir a morir a ChatGPT. Lo digo de una forma así como muy, muy simple, pero realmente ChatGPT da muchas respuestas, ¿no? Y cada vez ya sabéis que OpenAI va facilitando más servicios, que sí, que hay la parte de la brecha de lo que es gratuito, universal y lo que es de pago, pero bueno, todo eso se irá suavizando y ahí los centros educativos son los que tienen también que facilitar que esa brecha vaya siendo cada vez menor. Pero bueno, esto es un tema que hoy no corresponde al taller decidirlo ni quizás comentarlo. Los principales que nosotros hemos seleccionado son los que veis en estos momentos en la presentación, que es ChatGPT. Como tendréis la presentación, si alguno de ellos no conocéis, pues podréis ir después practicando, entrando en cada uno de ellos para ver qué es lo que nos puede ofrecer. Tener en cuenta que cada uno de ellos, no diremos cada día, pero muy frecuentemente van añadiendo funcionalidades y van añadiendo servicios que incluso a veces os aconsejamos que probéis de utilizarlos desde el ordenador de sobremesa o desde el ordenador portátil, pero que también utilicéis, si existe, que normalmente sí, la aplicación para dispositivo móvil, porque curiosamente en algunos casos la disposición, o sea, lo que te permite el dispositivo móvil es más que lo que te permite hacer en el navegador, en el ordenador de sobremesa. Es curioso, pero es así. En el caso de ChatGPT, por ejemplo, subir ficheros es mucho más fácil si utilizas un dispositivo móvil que si lo intentas hacer desde el navegador, ¿no? Desde el ordenador. Pero bueno, con esto queremos decir que lo principal es que cada vez que entremos veremos que hay novedades y si estamos integrados también en una cosa que insistiremos, que es la formación permanente, la formación continua, el
el investigar, el ser curiosos, en ver qué hay cada día de nuevo, no cada día, quizás no, pero bueno, ver lo que va saliendo, es interesante estar suscrito a grupos de Telegram o grupos similares donde van apareciendo infinidad de ideas, de propuestas, de nuevos servicios, de nuevas aplicaciones y sobre todo de experiencias de docentes, ¿no? Esto es lo que más nos interesa, porque al fin y al cabo, si nos inspiramos en lo que hacen otros docentes, lo podemos adaptar a nuestras necesidades y seguramente tendremos muchos más recursos y más fácil. Entonces, fijaros que nosotros los hemos puesto aquí como destacables y más popularizados ChatGPT, Claude, que son, bueno, si cada uno podéis acceder desde el enlace, si ya los conocéis, pues ya sabéis de qué estamos hablando. Gemini, que va incorporando también, como es de Google y va incorporando cada vez más funcionalidades. Copilot de Microsoft también. Mistral, Perplexity, etcétera. Un momento que voy a admitir a alguien. Vale. Y luego Lucía, que no sé si conocéis a Lucía, pero es utilizable tanto desde el ordenador como desde aplicación como desde el propio WhatsApp. Desde WhatsApp integra también, hay una integración de Lucía para poder interactuar con esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una de las novedades que vienen más, que están ahí, es que ChatGPT permitirá de alguna forma editar las respuestas. Es decir, que no son, o sea, integrará un editor. Esta es la última de las noticias que ha ido saliendo. Bueno, pues todas estas noticias no tenemos por qué saberlas en el momento en que ocurren, pero sí que es interesante saberlo para poder ver que todo esto va cambiando muy aceleradamente y que normalmente los cambios siempre van a beneficio de los usuarios que somos nosotros y tenemos que mirar la mejor manera de poderlos integrar en las aulas y de poderlos aprovechar también para una de las cosas que más habéis pedido en el formulario inicial, que es cómo puedo generar un plan de clase, cómo puedo planificar un curso, un taller, etcétera, etcétera. El pensar que cualquiera de estos lo puede hacer. Pero claro, a partir de estos hay una serie de servicios que están basados en algunos de estos modelos de inteligencia artificial que permiten hacer cosas mucho más concretas orientadas a la educación. Y esta es la que a nosotros, pues bueno, vamos a incidir un poco más en lo que vamos a mostrar ahora. Entonces, cuando ponemos demo práctica, lo que queremos decir es que intentéis vosotros también probar lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros en la pantalla. Entonces, fijaros que para planificar clases, generar contenido, etcétera, etcétera, es una de las funciones principales por la que todos los que habéis contestado y nosotros mismos estamos utilizando para generar contenidos, ¿no? Generar contenidos de diferente tipo, multimodales, es decir, tanto podemos generar vídeos como podemos generar infografías, como podemos generar textos, imágenes, etcétera, etcétera, dibujos, infinidad. Entonces, aquí, como os hemos presentado, bueno, hemos dicho que los principales son los que tenéis indicados arriba, pues os pedimos que intentéis probar alguna de las actividades que nosotros tenemos aquí y que nosotros os pondremos en pantalla, pero que nos gustaría que vosotros lo probarais en vuestros ordenadores también, ¿no? Bueno, partimos de que el componente principal para poder trabajar con este tipo de inteligencia artificial es la instrucción que se le da al servicio, a ChatGPT o al que sea de los que hemos visto, una pregunta, un texto explicativo que permite que después la inteligencia artificial consulte sus bases de datos y nos dé las respuestas que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hemos puesto de forma muy sencilla y nos gustaría que durante unos minutos probarais en alguno, como mínimo en dos, hemos puesto el ChatGPT y Claude o ChatGPT y Copilot o cualquiera de los otros, probéis de escribir estos prompts y mirar cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, no sé si se ve suficientemente. A ver, lo puedo hacer un poco.
Se ve, ¿no? Describe 5 actividades sencillas y divertidas que los estudiantes, bueno, hay un error, puedan realizar en el aula para ejemplificar las características de la propagación de la luz. Cada idea en una sola oración. Vale, si yo copio esto y me voy, por ejemplo, a ChatGPT, ¿se ve lo que me responde ChatGPT? Vale. Bien, Amplía un me ha poco la dicho, pantalla para que se pueda leer un poquito. ¿así? ¿Se ve mejor? Así Bueno, mejor. espero. Aquí nos propone 5 actividades para trabajar lo que nosotros le hemos definido, que es el propagación de la luz, ¿no? Pues bueno, hacer una actividad sobre espejos mágicos, experimento del prisma, cámara oscura casera, sombras de distancias, etcétera. Pero claro, si queremos ir un poquito más allá, pues lógicamente le tenemos que preguntar. Un segundo, a ver si puedo volver al sitio. Estaba presentando a toda pantalla. Un segundo, por favor. Vale. Me quedo en ChatGPT de momento. Le digo, copio esta frase, me voy aquí y aquí le digo si me puede concretar un poco más, es decir, si puede desarrollar estas actividades. Con estos 2 simples prompts, pues podemos tener, bueno, la inspiración y los consejos, las orientaciones y cómo se puede ir desarrollando cada una de estas actividades que nos propone. Incluso podríamos seguir chateando, que para eso se llama chat GPT, ¿no? Para poder decirle, pues bueno, que nos explique un poco más cómo puedo hacer tal cosa dentro de la actividad número 4 o cómo puedo hacer tal cosa dentro de la actividad del prisma, etcétera, etcétera. Es decir, que fijaros que nos va aconsejando de manera muy clara, ¿no? Entonces, si lo mismo, es decir, si cogemos el mismo prompt, la misma pregunta, el mismo texto y nos vamos a Cloud, por ejemplo, pues veremos que hay muchas cosas que son muy similares. Lo voy a ampliar un poco. Fijaros, construir una cámara oscura, utilizar un prisma, ¿vale? O sea que, bueno, siempre tenemos que ir a buscar aquellos servicios que nos faciliten una información bueno, más generosa, con más ideas, si buscamos la diversión o la parte gamificada de cada una de estas actividades, etcétera, pues podemos ir investigando y buscando cuál es la que nos aporta una información mejor para nuestros objetivos y adaptable también a nuestros alumnos, ¿no? Que eso es lo que es una de las cosas que veremos posterior. Vale, el segundo prompt, este es un poquito más largo. Esto, claro, yo lo voy a poner y lo podemos probar. Cuando tengáis la web, lo podéis probar vosotros directamente y veréis cuál es el resultado. Este está, bueno, creemos que es uno de los ejemplos muy interesantes que hemos querido incluir en esta demo práctica para hacer un test sobre un tema para comprobar los conocimientos. Es decir, esto lo puede hacer cada uno de los alumnos por su propia cuenta. O sea que nosotros aquí no tenemos que guiarle en nada, decirle, mira, diciéndole que te pregunte cada vez, pregúntame el tema que quiero repasar, el curso que estoy haciendo y sin decir nada, espera mi respuesta, sin decir nada más. Ayúdame a repasar el tema haciéndome preguntas tipo test de varios tipos, teniendo en cuenta lo siguiente, que me tienes que hacer una pregunta cada vez, que no pares de hacer preguntas sobre el tema en ningún momento, que me des siempre retroalimentación para que pueda mejorar y comprender el tema, que si me equivoco me lo expliques, me digas el por qué y escribe el nivel de aciertos que llevo en las preguntas ya respondidas, por ejemplo, 3 sobre 5, ¿no? Bien, entonces, si yo lo voy a probar
Vamos a ir a ChatGPT de nuevo. Se queda ahí quieto esperando que yo le diga el tema que quiero repasar, y a partir del tema que quiera repasar le digo, por ejemplo, el ciclo del agua, que es un tema muy socorrido. Y aquí me va haciendo preguntas. Es decir, y no va a parar hasta que no le diga basta. ¿Vale? Es decir, que fijaros qué maravilla. Bueno, es que esto, es que no sé. O sea, esto sorprende a cualquier persona que no haya visto cómo funciona, por supuesto, pero también dices, bueno, pues no había ni llegado a pensar en que podría plantearle esto, y resulta que se lo estoy planteando, me está haciendo un test de repaso, me está diciendo dónde me equivoco, yo ahora le puedo contestar y digo, ¿qué proceso del ciclo del agua consiste en el paso del estado líquido al sólido, por ejemplo? Y le digo a ver qué me dice si le digo D. Me dice incorrecto, la opción correcta es la B, evaporación. ¿Vale? Llevas 0 de una pregunta. Pregunta número 2 y así hasta que, digamos, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Bien, si seguimos con estos ejemplos, que vosotros podéis probando, lo que sí os aconsejamos es que utilicéis un método que ha documentado un amigo nuestro que se llama Juan José de Aro, que escribe muchas cosas, tiene el blog que tenéis aquí enlazado, que es Bilateria, y en este blog tiene absolutamente de todo. Bueno, hay otros muchos, evidentemente, pero nosotros queremos destacar la labor de Juanjo porque realmente es impresionante, y ha documentado un modelo que se llama RITA, que es cuando tengamos que darle un prompt, se le puede dar de muchas formas, porque si yo le digo crea una imagen o tal y cual, también lo hará, pero el rol y el contexto que tiene que situarse el instrumento de inteligencia artificial, ChatGPT o cualquier otro, la información que necesita para darle forma a ese contexto, la tarea que quiero que realice y luego la adaptabilidad, es decir, adaptarlo a la realidad que tengo yo en mi aula, ¿no? Entonces, utilizando este modelo que está documentado en esta aquí lo tenéis documentado, os explica exactamente cómo se tiene que desarrollar y qué es lo que se le tiene que dar para que cualquiera de estos sistemas de inteligencia artificial nos pueda contestar, ¿no? Entonces, fijaros que aquí tenéis un ejemplo que dice, rol y contexto, eres un experto en evaluación educativa con un doctorado en pedagogía, ayudarás a un docente a crear evaluación formativa, etcétera, etcétera. Información, pregúntale cuál es el objetivo, pregúntame qué tipo de actividades prefieres, pregúntame cuántos alumnos hay en clase. La A de adaptabilidad, aquí en vez de Rita ha puesto Riad, pero da lo mismo. Es decir, al final el resultado será el mismo prácticamente. Pregúntame cualquier otro aspecto que consideres relevante para adaptarlo. Y la tarea, con la información que te doy, lo que quiero es que me hagas una propuesta de evaluación formativa que incluya un breve resumen del objetivo de aprendizaje, las actividades que se utilizarán, los criterios de evaluación, una rúbrica, etc. Fijaros lo que nos puede llegar a facilitar el poder preguntar, poder plantear eh, todo esto que estamos intentando desarrollar para crear un plan de clase, para crear un grupo de actividades, para trabajar un tema, para arrancar un proyecto, para hacer una salida curricular, visitas externas al centro educativo, colaboración con otros centros educativos, proyectos con otros centros. Bueno, todo esto yo creo que es genial poderlo utilizar y poderlo dominar. Y cuanto más lo utilicemos, es como todas las cosas. La práctica es la que nos hará ver qué es aquello que realmente tenemos acertado y qué son las cosas que tenemos que ir cambiando, ¿no? Bien, Juanmi. Sí. Vale. Mira a ver si puedes decir algo. Vamos a ver. Aparte de lo que son las IAG, las generales, hay muchas
infinidad de demos prácticas que son específicas para hacer determinado tipo de cosas. En este caso vamos a ver una muestra de una aplicación que puedes abrir, que no tengo yo ahora, Javi. Infografías y pósters y otros recursos. Aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en el que le hemos pedido que nos haga un póster simplemente explicando qué es la fotosíntesis de manera clara y concisa. Porque si queremos hacer la práctica para que sea rápido, tiene que ser sencillo y la instrucción es así de simple. Entonces, cuando entremos a Picture, ahora verás, dale a continuar, ahora lo pondremos en el chat, la URL. Esta es la aplicación, ¿vale? Aquí la mayoría de las aplicaciones, bueno, todas las aplicaciones que os ponemos son o con versiones freemium o con versiones gratuitas, para que se pueda como mínimo probar de manera bastante amplia. En el caso de Picture, pues ahora podéis hacer un ejemplo de manera muy sencilla. Te logueas con tu cuenta de Google o de Microsoft. Normalmente la de Google suele valer para todos los lugares. Y entras y le dices, ¿puedes compartir la infografía? A ver, ¿veis la pantalla que estoy en PictoChart ahora? Sí, sí. ¿La veis? Perdón. Vale. ¿Esto es lo que decías, Juanmi? Sí, el ejemplo digo. Ah, el ejemplo. Vale, bueno, aquí nos Y pide bueno, sí, la plantilla. estás Sí, en modo edición. sí, a ver, el ejemplo es este, ¿no? Lo que Sí, quieres. Vale. para que vean el ejemplo y ahora enseña un poquito el banco de Si trabajo, quieres, digamos. perdona, Continúa. si quieres explicar cómo se hace, toma el mando de la pantalla, entras en PictoChart y Espera. escribes, era lo que estaba intentando, pero bueno, para que veáis, esto es lo que preparamos para el taller a partir de este prompt, ¿de acuerdo? O sea, esto es lo que supongo que me estabas pidiendo, ¿no, Juanmi? Espera, sí, voy a entrar. Vale. Bueno, entrar aquí, pedirá la plantilla que quiere utilizar. Bueno, lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale, entonces aquí veis que hay una... No se me mueve esto. Un momento. Ahora. Vale, yo lo que le he pedido, fijaos, yo de esto lo único que le he dicho a la aplicación es esto que pone aquí, el prompt. Explica qué es la fotosíntesis de manera clara y concisa. Eso, porque quería hacer una actividad que se puede hacer en 2 minutos. Y en 2 minutos el resultado es el que veis aquí en el ejemplo. La fotosíntesis es el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y él solito lo que ha hecho es, a partir de una plantilla que yo he elegido previamente, pues me lo ha puesto me lo ha hecho como en trozos, distinguido los conceptos. Luz solar, las plantas utilizan la energía del sol para alimentarse. El dióxido de carbono, toman dióxido de carbono a través de sus hojas. El agua, necesitan agua y la absorben del suelo a través de sus raíces. Utiliza el azúcar como alimento para crecer y desarrollarse y libera oxígeno al aire como un subproducto de la fotosíntesis. Y aquí al final pues hace como una especie de resumen así corto como de tipo lema, que es la fotosíntesis es crucial para la vida en la Tierra, proporcionando oxígeno y alimento a la mayoría de los organismos. Este póster que estáis viendo, os digo que literalmente tarda 2 minutos en hacerlo. He tardado un poquito más porque este texto que os marco en azul salía en un cuerpo más pequeñito y se leía con dificultad. Pero esto se edita de una manera súper sencilla y muy rápida. O sea que esto es una práctica que podéis hacer de manera muy rápida e inmediata. No me voy a entretener para poder seguir explicando la siguiente herramienta. ¿La muestras tú mismo en pantalla, Juanmi? Sí, a ver si me deja... Sí, Sintesia. Sintesia es lo mismo, o sea, podemos entrar
a la aplicación. Ahora os iremos poniendo las URLs para si queréis ir probando. Aunque en la práctica que vais a hacer las vais a utilizar. Pero vaya, por ir rápido. Fijaos que ya ellos mismos dicen, convierte un texto en vídeo en cuestión de minutos. Y esto es verdad que es literal también. En esta se tarda un poquito más porque hay más plantillas, hay avatares, tienes que ir eligiendo el audio, las voces, etcétera. Pero igualmente vais a ver que es muy fácil. Entonces tiene también la versión fácil, la versión gratis que te deja hacer cosas como esta o como la del ejemplo que he hecho, que es el que tenéis, os voy a compartir también ahora, y que es este vídeo. Es un vídeo que dura segundos, La 20 segundos. fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas verdes fabrican su propio alimento. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, Se ve y sí. se oye, pero se ha ¿Se cortado, oye, pero no? bueno. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas verdes fabrican su propio alimento. Esta gran palabra se puede dividir en dos palabras: foto, que significa luz, y síntesis, que significa juntar. De las dos palabras más pequeñas, queda claro que el proceso implica que las plantas utilicen la luz para unir cosas. Bueno, ya veis que es una definición bastante simple, pero es muy sencilla. Y fijaos que también esto, si no he tardado, pues he tardado 4. Quiero decir que no requiere de grandes esfuerzos ni grandes complicaciones. Y Estoy, además, otra estoy ventaja poniendo, que tiene, perdón, ¿sí? Juanmi, que estoy poniendo las direcciones porque si queremos llegar al final donde está el QR para que lean y accedan a la página web donde están todas las direcciones, va a ser complicado porque cada uno estaremos en un sitio diferente. Entonces, hemos decidido con Juanmi tener la URL de donde está situada esta presentación del taller al final para que ustedes pues, puedan disponer después y puedan practicarlo todo lo que quieran, porque en el tiempo del taller, pues, bueno, nosotros nos apasionamos mostrando cosas y seguramente invertimos más tiempo del necesario, ¿no? O sea, que esperamos que lo puedan probar después con más tranquilidad. Ya está, ya. He compartido las direcciones de lo que hemos ido viendo. Nada Vale, más. pues lo dicho, aquí fijaos todos los ejemplos que hay. Claro, todo esto que estáis viendo en pantalla son ejemplos de vídeos que ya están hechos, que son vídeos cortitos de conceptos sencillos, que pueden ser más complejos. Evidentemente, ahí el tema de los precios es lo que tiene siempre la inteligencia artificial. O sea, no hay ninguna inteligencia artificial gratis 100%, ninguna, hoy por hoy. Todas tienen una parte gratis, ChatGPT es gratis, la versión 3.5. Si quieres más, pues ya tienes que pagar siempre entre 24, 26, 40 euros. Entre 20 y 40 euros se mueven las inteligencias artificiales. Pero esta versión de Synthesia, la libre, la que veis en la izquierda, fijaos que incluye una persona que puede editar, puede utilizar 9 avatares, 2 avatares personales del stock que tienen, 36 minutos de vídeo al año. Claro, si haces 2 minutos de vídeo al mes, pues te los gastas. El que yo he hecho, claro, dura 0,21 segundos, pues aún podía haber hecho 3, ¿no? O sea, depende de la longitud. 140 idiomas y voces, esto es muy importante, y 60 plantillas de vídeo. Y además puedes cargar imágenes y vídeos. Fijaos que en el ejemplo aparece el logotipo del observatorio, pues es una imagen nuestra que hemos subido. Pues, de la misma manera se puede subir el logotipo del colegio o se puede subir una gráfica o una imagen complementaria. El avatar son cientos de personas de todas las edades y sexos y que las puedes elegir, como yo he elegido esta joven. Los fondos puedes elegirlos, en fin, tiene bastante funcionalidad para ser una versión free. Pues yo creo que como mínimo para que lo conozcáis y veáis el potencial es más que interesante. Entonces, dicho esto, Javi, si quieres continúa tú. Sí, La sí. siguiente. Bueno, estoy poniendo cosas en el chat por si quieren ir probando, porque bueno, también preguntan de temas de vídeo. No os preocupéis, porque nosotros os daremos unas 40 o 50 servicios
que para nuestro uso personal tendrían que ser 4 o 5, no 40 o 50, porque cuando hay más de 5 no sabes cuál utilizar. Entonces, clasificarlo es catalogado, es decir, esto es para edición de vídeo, creación de fotografía, imagen, dibujos, etcétera. Pero claro, también hay aplicaciones para crear cuentos infantiles. Entonces, es que esto ponerlo todo es imposible. Imposible. Entonces, lo que os damos son direcciones de sitios donde se van actualizando estas informaciones y que os permiten también descubrir, ¿no? Y sobre todo, en Telegram hay mucha información. Buscáis grupos en Telegram de inteligencia artificial educativa o inteligencia artificial en educación y encontraréis unos cuantos y veréis pues por el número de suscriptores cuáles son los que tienen más movimiento y eso es una fuente de información inagotable, ¿no? No pretendáis leer todo lo que sale en cada uno de los grupos, por favor, porque entonces sí que ya es para no dormir, ni comer, ni nada. Vale, intento seguir. Ahora, a ver, un segundo. Vale, me parece que íbamos por aquí. Es el Padlet, ¿no? Claro, es que me parece que os he puesto ya a ver, un segundo. Sí, en el chat. Vale, os he puesto la dirección de Padlet, si no me equivoco. La estoy poniendo ya, está en el chat. Vale. La dirección del Padlet colaborativo también. No sé si está. No. Es igual. El Padlet es una aplicación que suponemos que conocéis la mayoría, porque es un tablón, como si fuera un tablón de corcho, donde podéis ir poniendo post-its de diferentes colores, etcétera. Entonces, claro, Padlet ha ido evolucionando y se pueden hacer clasificaciones de diferentes tipos es decir, se pueden crear tableros de diferentes tipos para alcanzar objetivos diferentes, ¿no? Entonces nosotros como ejemplo simplemente utilizando la inteligencia artificial que ahora incorpora Padlet, le hemos dicho que nos creara un tablero de debate, un tablero de debate. Entonces el tablero de debate que nos ha propuesto es este, dice, él mismo nos ha hecho las preguntas y ha dado una de las respuestas. Es decir, ha planteado los temas y ha dicho la inteligencia artificial educativa dejará sin trabajo al profesorado y dice, puede automatizar ciertas tareas, pero el contacto humano en la enseñanza es irreemplazable. Los docentes, tal, vale. Entonces, cualquiera que quiera decir algo, pues lo dice a continuación y aquí escribe, pues creo que nunca podrá sustituir al profesorado, etcétera, etcétera. Entonces, publicamos, podemos poner con diferentes colores cada una de las notas. Bueno, o sea, lo que es Padlet ya lo conocéis, pero la inteligencia artificial que incorpora nos permite abrir este tipo de tablones y otros, como por ejemplo decirle que nos cree un tablero donde se nos muestre las últimas tendencias en peluquería y estética, por ejemplo. Yo esto lo he utilizado en un taller, en un centro educativo que trabaja en peluquería estética y Padlet les ha hecho un tablero con las últimas tendencias de manera inmediata y automática utilizando inteligencia artificial, ¿no? Luego, después tú puedes, evidentemente, puedes y debes clasificar, retocar, quitar lo que no te interesa, añadir cosas que conoces que a lo mejor la inteligencia artificial no conoce, porque ya habéis visto que si a una persona le llamas Juan Miguel o le llamas Juanmi, la diferencia puede ser abismal, ¿no? Porque a Juan Miguel no lo conocía de nada y a Juanmi Muñoz lo conoce de toda la vida, ¿no? Es decir, que, bueno, son curiosidades de las que van pasando. Bien, entonces tenéis esto es un tablero colaborativo. Cuando entréis aquí, pues bueno, podréis ver cómo funciona el debate, ¿no? Vale, ¿qué más? Seguimos. Estábamos mirando el guión, ¿eh? La actividad práctica por equipos. Fijaros que teníamos previstos 40 minutos para que trabajarais de manera personal, en equipos, en unas salas que hemos preparado previamente dentro del Zoom y que os asignaremos. Pero para ello hemos utilizado Padlet también y os copio la dirección donde tenéis que acceder. Aquí sí que tenéis que acceder. Yo me voy aquí y a vosotros
os hago acceder a través del chat. Un momento. Aquí tenéis el tablero. Este tablero lo hemos montado para poder crear los equipos. Simplemente esto, ¿vale? Entonces, para poderos agrupar, os agrupáis en equipo 1. Simplemente lo que tenéis que hacer es añadir vuestro nombre, si queréis, o nombre y apellido, porque luego tendremos que poner a las personas en las diferentes salas de Zoom para que podáis trabajar 15 minutos de los 40 que teníamos previsto para poder diseñar o poder probar cosas de manera colaborativa dentro de cada equipo, y si podéis obtener alguna cosa que se pueda, que os la podáis llevar como idea para poderla implementar en el aula, pues perfecto. Bueno, vemos que el equipo 1 ya se va ambientando, o sea que esperemos que el resto se vaya ambientando también. Cuando tengamos los equipos los colocaremos en las salas, ¿vale? Procurar repartiros en los equipos, es decir, no os pongáis todo el mundo en el mismo equipo. 5 personas máximo en los equipos. Lo máximo somos unos 20 aproximadamente, eso quiere decir que 4 equipos. Si somos 20, 4 equipos. hola, hemos estado pasando por las salas diciendo lo que teníais que hacer. Algunos estáis aquí presentes, otros están en remoto, pero bueno, hemos dado unos 10 o 15 minutos como mucho, porque nos queda un poco tiempo. Era bastante previsible porque hay muchas cosas y hemos intentado quizás abarcar mucho, pero intentad en estos 10-15 minutos generar un prompt para que os permita crear una mini actividad o una mini lección que podáis aplicar en el aula, cualquiera de las materias, o cada uno que adapte a su materia, un prompt genérico. Podéis utilizar el blog de Juanjo de Aro, donde hay prompts educativos que os pueden ayudar a generarlo, para que veáis cómo se elaboran los mejores prompts para obtener las mejores respuestas posibles que más se adapten a nuestra necesidad de transferir al aula. Y luego pues intentaremos comentar los últimos 5 o 10 minutos finales cómo habéis conseguido generar esta propuesta. ¿Estamos todos, Xavi? El audio. Perdón. Las salas están cerradas, digo, o sea que supongo que todos están aquí, todas las personas que estabais repartidos por las diferentes salas. Gracias por vuestro trabajo y gracias por activar la comprimida de pasar de 40 a 10 minutos. O sea que, bueno, sabemos que las cosas se van alargando. No hemos tenido, la verdad, ninguna dificultad técnica por dominio nuestro, me refiero a Juanmi y a mí, pues para ir pasando por las diferentes aplicaciones y tal. Es decir, que todo nos ha funcionado perfectamente y ya está. Bueno, en cuanto a la organización, ya no hace falta decirlo, todo maravilloso, la verdad, sinceramente. Entonces vamos acabando. Bueno, estamos en la recta final. Ahora Juanmi toma la palabra y luego haremos el checkout final después de comentaros dónde tenéis la presentación, dónde tendréis los recursos adicionales que nosotros hemos seleccionado. Ya hemos hecho la curación de contenidos de algunos para que podáis tener una selección, pero pensar que la selección que es válida para hoy, mañana ya no sirve, ¿vale? Entonces, bueno, hay que estar en permanente fase de actualización. Juanmi. Bien, pues seguimos y ya podéis perdonar la premura del tiempo y que vayamos tan apretados, pero las actividades son muchas, tal vez demasiadas, y nos falta tiempo siempre para todo. Pero yo creo que lo importante es que como vais a tener el documento de trabajo del taller, podéis con calma después ir probando, ir digeriendo, ir haciendo, experimentando, porque prácticamente todo está muy pautado en los apuntes, en las notas, ¿no? Bien, dicho esto, ahora queríamos haber hecho una presentación también utilizando una de las dos dinámicas que os proponíamos, el elevator pitch o el pechacucha. El elevator pitch, ya sabéis que es una dinámica que consiste en 3 minutos explicar como cuando te encuentras en el ascensor con un vecino o con
con el jefe de la empresa a la que tú quieres trabajar y le tienes que explicar en 2 minutos o 3 como máximo en qué consiste tu proyecto, ¿no? Pues ahora nosotros vamos a hacer lo mismo en 2 minutos, como si tuvieseis que vendernos a Xavi y a mí vuestro proyecto educativo para publicarlo en una editorial y pagaros $50.000 por cada unidad temática, pues ahí tenéis que presentar ese proyecto en 2 minutos y explicarnos qué habéis hecho, qué nos proponéis o qué proponéis que hagan vuestros alumnos, ¿no? Mejor dicho. Así pues, sin más demora, empezamos. Como somos 4 equipos, pues el equipo número 1, si os parece, empezáis y nos contáis qué habéis hecho y si podéis compartirlo en pantalla, pues fantástico. Adelante. Permiso, compañeros, lo cuento. Nuestra propuesta es un taller de métodos de estudio dedicado a la Tecnicatura en Seguridad e Higiene del Trabajo de UTN FRSU, y lo que procuramos es reflexionar sobre los hábitos de aprendizaje autónomo y aprendizaje para la vida, tanto para la carrera como para la profesión. Este taller se dictará en forma presencial con la longitud de 1 hora y tendrá certificado de participación a partir del taller de aprendizaje autónomo de la asesoría pedagógica de la institución. ¿Llegué a 2 minutos? Juanmi, el audio. Bien. Claro, y para ello utilizamos ¿Tengo tiempo Padlet todavía? para... Sí, Ahí comentarles, Eh, Liliana, el prompt que le indicamos a Padlet. Eso, sí. quería Interesante. preguntar. ¿Tengo tiempo todavía? El planteo de una encuesta de trabajo en aula para reflexionar sobre los hábitos principales que los... ¿Habéis utilizado qué herramienta? Padlet, ¿no? Padlet. Ujú. Y Padlet. para el PROM, Liliana, estás muteada. Ahora sí, me había caído. Para el PROM utilizamos un PROM que habíamos pasado por ChatGPT para hacer una encuesta, y la diferencia que encontramos entre Padlet y Chat es que en este caso las encuestas fueron mucho más accesibles, con preguntas inmediatas, y que se generaba inmediatamente ya el formulario de consulta, lo cual resultó muy interesante. Desde el propio Padlet, ¿no? Es del propio Padlet. En el caso del chat, genera las preguntas, que son generalmente más complejas, y tenés que después ir a un formulario, por ejemplo, Claro. Google Drive. Y Y esto aquí está bueno también porque cada usuario puede ver en pantalla los resultados inmediatamente. Así que nos gustó mucho. perfecto. Perfecto. Muchas gracias y gracias también por ajustaros al tiempo. Vamos pues con el equipo 2, a ver. Mira, podemos descargarlo con el código QR. Es que sois maravillosos. Muy bien. Equipo 2, portavoz, Emanuel. Manuel, adelante. ¿Procedo a tomar la palabra, compañeras? Totalmente de acuerdo. Nuestra experiencia, tanto con las herramientas usadas y para tanto las inteligencias artificiales como el prompt, fue un poquito atropellada. Una compañera probó ChatGPT y yo probé con Gemini pedirles poemas. Empezamos hablando de dónde éramos, los saludo desde la Patagonia Argentina. Le pedí que generase un poema sobre la Patagonia Argentina. Le pedí primero a Gemini que lo genere y la compañera le pidió lo mismo a ChatGPT. En segunda instancia intentamos generarlo en imagen y ahí tuvimos algunos aprendizajes, por ejemplo con PictoChart. Corrobórenme si lo pueden ver ustedes en el Padlet. Está el link de un póster que generó en base a una descripción resumida del poema. Y ahí me gastó un crédito, creí que era gratuito y me comió una de las 50 moneditas. Y después probó la compañera con ChatGPT generar la imagen y la respuesta de ChatGPT. O sea, el prompt decía si podía generar imágenes de la Patagonia en 1810.
Y la respuesta de ChatGPT fue, lamentablemente no existen fotografías de la Patagonia en 1810, ya que la fotografía no se inventó hasta 1826. Y no se Muy bueno. popularizó hasta, quizás el prompt no fue demasiado específico, y ahora estábamos probando con Leonardo AI, y ahí estamos también descubriendo que nos ofrece solo 150 monedas, las cuales no voy a intentar gastar ahora, las quiero probar para otras cosas. Y eso es lo que pudimos compartir en el Padlet. No sé si son 2 minutos o 3. No, bien. Claro. Yo solamente déjame añadir la nota de humor que te he comentado antes en el grupo, Emanuel, que es que Juan y yo vamos coleccionando créditos y os los podemos facilitar muy bien de precio. A final de mes hacemos una liquidación y vamos pasando créditos de cualquiera de los servicios. Es broma, lógicamente. Pero bueno, esto es un sistema que se irá clarificando a medida que vayan evolucionando todos estos servicios, ¿no? Porque hay algunos, como Eduteca, por ejemplo, tiene un servicio que es con créditos, agotas los créditos, te esperas 15 días y vuelves a reponer los créditos, ¿no? En cambio, hay otros que tienen las versiones, lo que comentaba Juan, mi freemium, tienen unas versiones que son limitadas, hay algunos que dan un poco más dentro de la parte gratuita y luego la parte de pago es, bueno, pues Plus, ¿no? El Pro. Pero bueno, esto se irá estabilizando y se irá abriendo a medida que lo vayamos utilizando y se vaya democratizando. Venga, seguimos. Vamos con el tercer equipo. Gracias, Emanuel. El equipo 3, nos tardamos un buen rato en definir el tema, pero después decidimos hacer un video con Synthesia y para eso elaboramos un pequeño guión. Y dice, elaborar un video que explique la función de la línea recta para generar una curva de calibración a partir de pares de valores de concentración y absorbancia, y luego a partir de una muestra de absorbancia conocida, calcular la concentración. Esa es nuestra idea. Y nos metimos a Synthesia y en Synthesia nos gastamos una buena parte del tiempo en registrarnos porque en Synthesia habíamos oído hablar hasta ahorita. Y llegué a la parte donde Synthesia ya me empieza a hablar de la línea recta. No sé si me dejan compartir pantalla, a lo mejor les presumo hasta dónde llegamos. Sí. Ya estamos aquí. Dice, bienvenidos, una función de una línea recta, la pendiente, ya nos empezó a hablar de ella. Entonces tengo que hacerla que hable en inglés, en español y luego... porque aparte también era en inglés, porque tenemos profesoras de inglés. Entonces, ya tenemos aquí toda la información, pero hay que centrarle en lo que queremos, pero es que todavía no le logro dar mi texto. Claro. Pues ya ahorita le hablé nada más de la función y ya le entendió, pero todavía no le hemos dado ese pequeño guión que teníamos. Pero nos gastamos parte del tiempo, en registrarnos. Pero Claro. bueno, la herramienta es muy fácil y bueno, lo vamos a hacer y no sé si nos vayamos a gastar créditos o si vayamos a tener que pagar el de los 16 euros al mes, ¿no? Pero ya picados ya estamos, bueno, emocionados. No, para hacer lo básico no tendréis problema, no te preocupes. Perfecto. Luego no os Dejo de emocionéis compartir. mucho porque sí que tendréis que pagar. Gracias, bien. hermano. Gracias, equipo. Muy bien, pues venga, el equipo 4. Bueno, buenas tardes. Acá el equipo estábamos pensando. Hay mucho eco. Yasmín, no oímos, hay mucho eco. No, lo dejo por el teléfono. ¿Dejaron? ¿No funciona algún problema con el audio? Me imagino que han de ser como 5 equipos con audio, por eso. ¿Nos escuchan? No, ¿tu micrófono? A ver, Sí, tu sí. micrófono. ¿Y tu volumen? ¿Tu volumen a lo más bajo? Tu volumen lo más bajo. Y lo tengo.
su audio algún tipo de lío? A ver, vamos a hacer una cosa. Si no podéis, si no se soluciona el tema del audio, podéis presentar, compartir lo que habéis hecho o, aunque sea por el chat, explicarnos qué habéis hecho. Yasmín o alguna compañera, es que no sé. No oigo. ¿Escuchan ahora? Hola, Juanmi, Javier, Sí. ¿escuchan? Sí, Sí. sí, sí. Adelante, por favor. Si gusten, hablen por ese micrófono y presentan nada más la pantalla de acá de su computadora. Nosotros en el equipo pensamos en servir tanto al SAT como a Lucía, que nos diera un juego de rol para trabajar en soluciones secundarias, contenido de energías renovables, para vigilar que ellos puedan tomar conciencia de la importancia del uso de energías renovables. Bueno, en Canvas, inteligencias artificiales nos armaron un juego de rol con muchas pautas. Bueno, ahora tendríamos que sentarnos nosotros a tomar las decisiones pedagógicas que quiero quedar con cada uno de ustedes, con todos juegos que además nos dan muchas inteligencias artificiales. Estamos viendo también de diseñar diferentes recursos didácticos para este juego, por ejemplo, con Chat, ahí están fotografías, bueno, y otro tipo de imágenes. Exactamente, como decía mi compañera, tratamos de buscar algo específico, aunque más podemos trabajar algo en el sitio de redes. En este caso, elegimos los niveles de energía renovable a través de la inteligencia artificial, como una de ejemplos que vimos recién. Así que estos fueron los imágenes devolviendo la infección. Entonces, les decía que esas experiencias. Bueno, pues oye, por el tiempo que hemos tenido, está bastante bien. Lástima que el audio no es nada bueno y no hemos podido entender mucho, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es importante remarcar que, fijaos, el poco tiempo que habéis tenido, habéis utilizado herramientas que no conocíais probablemente o que conocíais poco y en 10 minutos habéis sido capaz de crear una actividad, una microactividad, ¿no? Pero bueno, no teníamos para más tiempo, lo que es importante que luego vosotros podáis probar y podáis seguir experimentando, ¿no? Entonces, muchas gracias al equipo 4, Yasmín y compañía. No tengo los nombres, no sé, no os identifico, pero en cualquier caso, gracias por la participación. Vamos a ir avanzando para acabar, que se nos va echando el tiempo encima. Y queremos, antes de pasar a la última, a la final, a la parte final, hay una parte que tiene que ver con las implicaciones éticas y los desafíos de la inteligencia artificial. Esto daría para un debate muy amplio. Podríamos haber estado las 2 horas debatiendo sobre este tema porque es muy importante. Pero yo creo que, como no hay tiempo, lo que sí que nos podemos quedar es con la invitación a que ese debate lo tengáis entre vosotros y en vuestros centros educativos, porque es necesario, no solo es que sea importante, sino que yo creo que es necesario, porque muchas veces desconocemos los riesgos que se corren cuando no tenemos cuidado con el trabajar la parte ética y cuando a veces estamos en temas en espacios digitales parece que somos impunes y realmente cada vez somos más frágiles y más susceptibles de ser manipulados de distintas maneras. Con la inteligencia artificial, sobre todo con el tema de imágenes, habéis visto lo que se puede hacer. En el tema de vídeos, 3/4 de lo mismo. Pensar que hay muchos avatares a los cuales se les puede poner vuestra propia voz con una cara de otra persona y que esté diciendo alguna barbaridad. Seguro que habéis visto algún meme o algún ejemplo en Internet que esto es así. Entonces, bueno, todos estos temas yo creo que son propicios y son muy importantes debatirlos, ¿no? Y ver qué desafíos nos plantea la inteligencia artificial. Bien, dicho esto,
nosotros hemos querido compartir con vosotros un pequeño decálogo que hemos preparado sobre... ¿Puedes compartir, Xavi, la pantalla? Sí, voy. Sobre lo que creemos que habría o que hay que tener en cuenta con la inteligencia artificial educativa, ¿no? El primero, y fundamental, hay que formarse y actualizarse constantemente en inteligencia artificial en educación, porque ya no sirve que yo sé manejar el Word y manejando el Word puedo durar 5 años. Seguramente dentro de un mes las aplicaciones de las que estamos hablando, algunas habrán desaparecido, otras habrán crecido exponencialmente, habrán aparecido unas nuevas y esto es un sinvivir es un mercado que no para, ¿no? Después, muy importante y sobre todo de cara a los prompts, es saber hacer preguntas. Si queremos obtener buenas respuestas, hay que hacer las mejores preguntas. Y esto lo podréis experimentar cuando empecéis a utilizar los prompts educativos. El modelo RITA ayuda mucho a entender cómo podemos hacer esas buenas preguntas, ¿no? Que os ha explicado antes Xavi. El tercero es que la inteligencia ofrece oportunidades de aprendizaje personalizado, de aprovechar cómo podemos personalizar el aprendizaje y sobre todo también partiendo de los errores, porque el error es una fuente de aprendizaje y una fuente de mejora del aprendizaje. Hay que cultivar el pensamiento crítico ante la IA. La inteligencia artificial no es la panacea, no resuelve todos los problemas del mundo y por supuesto no resuelve los problemas educativos. Por eso es muy fundamental que nosotros seamos críticos, pero que también fomentemos ese espíritu crítico entre nuestros alumnos. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta que está ahí, que es muy útil, que es muy potente, pero no hay que abandonar los métodos tradicionales que funcionan y que creo que tenemos que seguir utilizándolos, por eso es importante llegar al equilibrio. Prioricemos y fomentemos la ética y la inclusión en el uso de la inteligencia artificial. Este tema ha ido saliendo siempre, el tema de la ética y el tema de la inclusión son recurrentes en la inteligencia artificial, en la tecnología y en todo lo digital. La inteligencia complementa y da apoyo al docente, no lo sustituye. Si la inteligencia artificial es capaz de sustituirnos a nosotros como docentes, quiere decir que lo estamos haciendo muy mal. Por lo tanto, tengámoslo en cuenta y aprovechemos el potencial de la inteligencia artificial para mejorar nuestra enseñanza y que nuestros alumnos aprendan más y mejor. Hay que involucrar a nuestros estudiantes en el uso de la inteligencia artificial, que ellos se sientan coprotagonistas y además que les sirva para aprender esa herramienta que les va a servir en el futuro, en su futuro laboral. Y es también súper importante evaluar periódicamente qué está pasando con el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje del alumnado. ¿Está sirviendo para que aprendan más y mejor? ¿O estamos perdiendo el tiempo? ¿O estamos repitiendo siempre lo mismo? Esta evaluación tiene que ser continuada entre nosotros mismos y con nuestro alumnado. Y finalmente tenemos que ser ejemplo de un uso responsable y añadiría ético que ha salido también de la tecnología. Y entonces, para acabar esta parte, yo diría que, bueno, pues os merecéis un regalo y aquí tenéis el enlace al libro que se ha publicado recientemente y que os presentamos ayer. Los que estuvisteis seguramente lo conozcáis, pero tenéis aquí el enlace para descargarlo. Se puede descargar de manera libre y gratuita y es pues cómo utilizar la inteligencia artificial en el aula, en nuestro día a día. No me entretendré en presentarlo porque lo tenéis ahí disponible y podéis utilizarlo libremente. Así que por mi parte yo no tengo nada más que añadir. Xavi os quiere contar alguna cosa más, así que adelante, Xavi. Bueno, yo sí intentaré ser lo más breve posible porque aquí es donde hay mayor cantidad de información de toda la que hemos preparado para este taller que vamos reciclando y actualizando, ¿no? Entonces, no voy a entrar en cada uno de ellos porque los vais a tener a vuestra disposición ahora. Os pasaremos la URL, tendréis el código QR de esta página web, que sí que quería decir que está hecha con este servicio de inteligencia artificial que se llama Gamma, que te permite hacer presentaciones más allá del PowerPoint, digamos, y también sitios web como este que tenéis, donde hemos puesto todo el material que hemos preparado para este taller, ¿no? Aquí lo que os comentábamos antes es que tenéis un top de recursos
que simplemente os lo presento para que veáis que tenéis mucha información para investigar. Aquí hay una selección que hemos hecho Juanmi y yo, y Neus Lorenzo también, que es la tercera persona que ha sido coordinadora de este libro que os ha presentado Juanmi y os he invitado a bajarlo. Tenéis los recursos generales, que ya los conocéis más o menos, recursos para la planificación de lecciones y creación de materiales, evaluación y retroalimentación, accesibilidad, apoyo al aprendizaje y tutoría y apoyo personalizado. Fijaros que si vais pasando, iréis viendo también si son de pago, si tienen sistema de crédito, etcétera. Pensar que es una selección. O sea, aquí están los que están y hay servicios. Ya sabéis que esto, como cuando nació la web 2.0, había 1000 servicios que aparecían y al cabo de poco tiempo desaparecían o se convertían de pago. Bueno, ha habido otros que han perdurado y tenemos que ir aprovechando los servicios que hay en los momentos en los que nos toca utilizarlos. Y eso es lo que os podemos decir en cuanto a este top de recursos que hemos hecho nosotros como selección. También tenéis aquí luego otro catálogo que Yo está... creo que no hace falta que los abras, ¿no? Un poco No, explicarlo. no voy a abrir ninguno más, simplemente para que vean esto. Algunos ya los hemos citado antes, EduProm lo hemos comentado con ejemplos de prompts, cómo los tenéis que elaborar. Una biblioteca de prompts que ya está creada por el Instituto de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, del Estado español en este caso. Y luego información más concreta, con mucha más cantidad de información y recursos en este curso. Es como un curso de inteligencia artificial consultable, etcétera, y en el blog de Juan José de Haro, que es donde tenemos más información. Entonces, lo que sí os pediremos ahora, y creo que lo tenía puesto, bueno, me voy a la parte final, pues si queréis tomar... leer este código QR tendréis la presentación esta que hemos estado pasando, el sitio web que hemos creado con Gamma para este taller. Y os pondré ahora la URL exacta en el chat. No hace falta bueno, si alguien no lo puede escanear, no os preocupéis, volveré a ponerlo. Y bueno, muchísimas gracias por vuestro compromiso, etcétera. Pongo esto y me voy al chat a poner dos cosas. Una es que os pedimos que nos digáis en 3 palabras o en una frase qué es lo que os lleváis de este taller webinar que hemos hecho con Juanmi. Y ahora os pongo que ya le he puesto también anteriormente, me parece que así ha sido Juanmi, no sé si yo le había puesto también la dirección del sitio web donde está todo el material del taller. Sí, lo acabo de poner ahí. Vale. Pues si nos contestáis en la valoración del taller, nos daréis un gran favor, porque con esto podemos chequear, aparte de los tiempos, que ya, a pesar de saber que íbamos a ir cortos de tiempo, porque siempre nos alargamos por diferentes sitios, principalmente por lo que os he dicho antes, por estas ganas de hacer ver que estamos ante una revolución y que esto hay que aprovecharlo y vivirlo. Os pedimos disculpas por lo que nos hemos podido alargar en todo este discurso, pero os invitamos a que repaséis el taller y extraigáis todo lo que creáis conveniente y que os pueda ser muy útil. Y por mi parte, muchas gracias. Y buenas noches y buena suerte, como diría el actor. Pues lo mismo, gracias por estar ahí, por la paciencia y esperamos que alguna cosa os inspire, os ayude, os anime y sobre todo os estimule a seguir mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que nos vemos en la red. Muchas gracias y ahí tenéis, por si queréis, nuestras cuentas de X, antes Twitter, por si os interesa que nos podamos seguir. Gracias. Pues muchas gracias desde Argentina, estimados Juanmi y Javier. Estamos muy agradecidos.